Yo creo que todo el mundo hemos visto alguna vez a una persona adicta a X droga y hemos llegado a pensar, no creo que nunca sea capaz de llegar a esa situación. Pero las adicciones son un tema muy complejo y puedes acabar muy mal. Por ello, para hablar un poco sobre adicciones, droga y el cerebro humano, hoy me acompaña la doctora Lucía Hipólito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Sebas, encantada de conocerte y muy contenta de estar aquí. Me alegro, pues para que la gente te ubique un poco, eres especialista en adicciones, especialmente en el alcohol, si no me equivoco. Sí, ¿Qué te he llamó la trabajado. atención de este tema? Bueno, pues la verdad es que he trabajado principalmente en el alcohol y la razón por la que me inicié en el alcoholismo es precisamente porque quizá es la droga más común, la que más se consume, se encuentra prácticamente popularizada, es decir, que tiene un consumo recreacional muy admitido en la sociedad, que además, pues desgraciadamente puede llevar a problemas y que realmente no se controla mucho o se tiende a quitarle, a restarle importancia a los problemas relacionados con el consumo de alcohol en grandes cantidades. Y quizá eso fue uno de los aspectos que más me llamó la atención. Por otra parte, desde el punto de vista neurobiológico, el alcohol es una droga bastante compleja por su estructura química, porque la molécula de alcohol es una estructura químicamente hablando muy sencilla, es muy pequeñita, además puede disolverse, es decir, se mezcla bien tanto con compartimentos acuosos, es decir, con partes de nuestro cuerpo que están principalmente formadas con agua, o por partes que están principalmente formadas por grasas. Por lo tanto, es complejo porque se distribuye rápidamente por el organismo y tiene unos mecanismos de acción altamente complejos. Entonces, desde ese punto de vista, también es un challenge, un objetivo bastante complejo, averiguar cómo funciona el etanol, la molécula del alcohol, en el cerebro para dar lugar a la adicción. Luego te preguntaré mucho por alcohol y cómo afecta al cerebro, pero vamos a hablar bastante de drogas. Muy Y bien. todo el mundo, yo creo que todo el mundo sabe o cree saber lo que es una droga, pero hay más detrás. ¿Qué definición le darías a la palabra droga? Bueno, has dado con un punto importantísimo, porque en realidad, si nos ponemos muy estrictos, la palabra droga hace referencia a cualquier sustancia química que forma parte, que puede formar parte tanto de una planta como de un animal, como ser de síntesis, y que al ingerirla en el organismo da lugar a un efecto. Con esto entendemos a cualquier sustancia, incluso las medicamentosas, las que utilizamos para formar parte de los Claro. medicamentos. Entonces, realmente la palabra droga es muy amplia. Hablamos de drogas de abuso cuando estamos focalizándonos en lo que comúnmente en la sociedad llamamos droga, que sería aquellas sustancias que se consumen, que se repite su consumo y que realmente la finalidad que buscamos es pues alterar nuestras percepciones, alterar nuestro estado psicológico, alterar también, buscamos pues sensaciones placenteras, que van todas, es una serie de efectos subjetivos que tienes cuando consumes la droga. Entonces, en este caso, hablaríamos de diferentes tipos de drogas, hablaríamos de drogas que son pues excitadoras, ¿vale? Como por ejemplo pues cocaína, anfetamina. Hablaríamos de drogas que son más depresoras, como es el caso de los opioides o es el caso del alcohol, aunque en realidad tienen ambas partes. Entonces, realmente el concepto es mucho más amplio del que normalmente usamos en la calle. Pero bueno, el concepto de droga como se usa en la calle es correcto, para poder entendernos, ¿no? Y así, pues para dar una definición sobre la que trabajar,
o sobre la que comentaremos en esta entrevista, pues es esto, sustancias que se consumen con una finalidad que puede ser inicialmente lúdica o que puede ser inicialmente para poder autotratar problemas psicológicos, dolor emocional, dolor físico u otras situaciones que nos agobian o que nos estresan y pues bueno, pues ese sería este tipo de sustancias. Claro, tú has dicho que hay bastantes tipos de drogas y hay una infinidad. Sé que es un poco difícil generalizar, pero ¿qué proceso, bueno, mejor dicho, cómo actúa esa droga cuando entra en el organismo? Ese proceso que nos hace adictos. Pues mira, curiosamente todas las drogas de abuso, todas las drogas que dan lugar a adicción, tienen un mecanismo cerebral común. Todas ellas son capaces de activar unas áreas del cerebro que existen naturalmente con la finalidad de, en el mundo natural, si no estamos hablando de drogas, señalizar aquellas situaciones, sustancias o sobre todo, pues eso, comida, agua, relaciones sociales que son importantes para la supervivencia de la especie. Entonces nosotros en nuestro cerebro tenemos este sistema que se le denomina sistema de recompensa y este sistema lo que hace es detecta esa situación y lo que va a hacer es, aparte de que alrededor de esa situación o de esa sustancia vamos a sentir unos efectos subjetivos normalmente placenteros o aliviadores de los no placenteros, lo que vamos a hacer es aprender que esa sustancia o que esa situación es buena para mí y para la especie y a partir de entonces lo que voy a hacer es intentar repetir la obtención de esa sustancia, acercarme, tener conductas de acercamiento y de repetición del consumo o tanto de la sustancia o de la situación social. Y esto, como digo, es tremendamente importante porque si nos ponemos en el contexto de la supervivencia de la especie y esa sustancia es la comida, pues evidentemente desde que nacemos tenemos que aprender que la comida es importante para la supervivencia y tenemos que repetir esa conducta de comer. Entonces, claro, va acompañada de unos efectos subjetivos positivos. Todos nos gusta comer, es placentero, aliviar el hambre es placentero, el hambre no es placentero. Entonces, es una serie de estados subjetivos que nos van a hacer aprender que esa situación es buena y vamos a querer repetirla. Y además vamos a ser capaces de conectar situaciones, contextos que me permiten aprender cómo he obtenido esa sustancia. Y a partir de entonces refuerzo toda la serie de conductas que se hace para obtener la comida, por ejemplo. Este es un ejemplo muy tonto, muy sencillo y es casi simplificar demasiado, ¿no? Pero un bebé cuando tiene hambre llora. Al llorar llama la atención a su madre, ¿no? Y entonces a su madre o a su padre, pero estoy ahora pensando en amamantar. Entonces, cuando se amamanta, ese momento de amamantarse es una señal que recibe como positiva, que recibe como placentera y ese bebé va a directamente conectar que tuvo que llorar para conseguir el alimento, que el alimento era bueno y va a repetir esa conducta. Como digo, esto es un ejemplo muy sencillo, pero este mecanismo que es tan básico y tan importante para la supervivencia de la especie, pues va y las drogas lo utilizan. Utilizan este mecanismo, son hackers de este sistema y lo que hacen es que producen los mismos efectos que, por ejemplo, cuando comemos, cuando tenemos una relación sociosexual, cuando bebemos que tenemos mucha sed. Y entonces las drogas lo que hacen es exactamente lo mismo. Activan el sistema, liberan dopamina, que será un neurotransmisor, es decir, una molécula que pasa información de una neurona a otra neurona, y al liberar esa dopamina está diciendo, oye, esta sustancia es importante para la supervivencia. Voy a aprender cómo repetir el consumo y voy a intentar buscar la repetición del consumo de esta sustancia.
Y así es un poco como se inicia este ciclo o como se inicia el mecanismo de adicción y curiosamente este lo comparten todas las drogas de abuso. Me parece una auténtica maravilla cómo encuentra la trampa Sí, para sí, sí, que termines enganchado como si fuera el comer. claro. Me parece Es que una maravilla. sí, claro, es que todos estos estímulos son todos estímulos que nosotros percibimos, pues como con todos los estímulos a través de los sentidos y que dan lugar a una serie de efectos, pero claro, cómo se produce ese estímulo es lo que está, digamos, compartido, ¿no? Entre el alimento y la droga. Y entonces, pues nos llega a engañar, ¿no? Sí. Y entonces, pues creemos evidentemente no es que lo creamos, pero nuestro organismo piensa que tiene que conseguirlo. Pues vamos a poner un supuesto de un adolescente que está enganchado a la marihuana, por ejemplo, que es un caso muy típico. ¿Qué consejos le darías para que dejasen esta sustancia? Pues mira, lo primero de todo, creo que lo más importante es, como en todo, reconocer que tenemos un problema. Para eso es muy importante también tener buena información, porque en el caso de la adolescencia y del consumo de marihuana específicamente, corre muchísima información que no está plenamente contrastada o que tiene un sesgo que a veces no es el adecuado. Por ejemplo, pues que si se puede utilizar medicamente, de acuerdo, se puede utilizar medicamente, pero eso no significa y desde luego si tiene usos médicos, mejor, lo podremos explotar para sus usos médicos. Pero eso no significa que porque tenga un uso médico yo lo pueda utilizar recreacionalmente todos los días. También tiene un uso médico otros medicamentos y no estamos tomando medicamentos todos los días. Este es un ejemplo. Entonces este es uno de los principales pilares. Reconocer que puedes tener un problema porque el consumo de estas sustancias a lo largo de un periodo largo de tiempo inevitablemente va a dar alteraciones en cómo las neuronas están comunicadas y cómo trabajan. Y al final hay datos clarísimos que lo demuestran, que específicamente si eres adolescente, que tu cerebro todavía está en desarrollo, el impacto que tiene, por ejemplo, fumar todos los días marihuana da lugar a una serie de cambios que al final va a tener unas repercusiones sobre la vida adulta, como por ejemplo disminución del coeficiente intelectual, disminución de la capacidad de concentración, problemas problemas neuropsiquiátricos del tipo ansiedad, del tipo estrés. Todos estos tipos de problemas ya se conocen y se ha observado en estudios que se han hecho a largo plazo con población durante mucho tiempo. Entonces, este será una cosa muy importante, reconocer ese problema y saber que puede ser un problema, porque entonces voy a tener una motivación grande para acabar con mi problema. Sin esa motivación es complicado. ¿Por qué? Porque la droga va a motivarme también mucho para el consumir la droga. Entonces aquí voy a tener una balanza entre mi motivación propia para dejar de consumir y los aspectos neurobiológicos que hacen que yo quiera repetir ese consumo. Y adicionalmente, es muy importante buscar una ayuda especializada. Para poder dejar de consumir cualquier tipo de droga, desgraciadamente y actualmente no tenemos ningún medicamento que yo pueda darle a una persona y que con ese medicamento fácilmente vaya a dejar el consumo de la droga. Eso no existe a día de hoy. Sí que existe un conjunto de terapia que lleva un aglomerado de terapia neuropsicológica, social, psicosocial, farmacológica, y eso tenemos que ir a algún centro especializado a conseguirlo, ya sea a través de la salud pública que lo oferta, como a través de otras herramientas. Pero desde luego una ayuda profesional es indispensable.
Cuando una persona quiere dejar una droga, lo pasa mal, se le conoce como el mono, pero ¿cómo actúa nuestro cuerpo cuando dejamos de tomar esa sustancia para que estemos tan mal? Pues acabas de dar en el quid de la cuestión. Te lo digo, esta es una pregunta súper importante porque esta es la hipótesis que actualmente estamos manejando sobre cuál es el mecanismo que da lugar a que se produzca, a que se mantenga el consumo de una droga durante mucho tiempo. Y precisamente es ese estado afectivo negativo, ese malestar que se genera al retirar la droga. Curiosamente, cuando dejamos de consumir una droga vamos a tener, por una parte, los efectos que se conocían anteriormente como efectos físicos de la retirada de la sustancia, es decir, yo ya no tengo esa sustancia en mi organismo, por lo tanto, como no tengo la sustancia en mi organismo, físicamente estoy notando la pérdida de esa sustancia. Y esto pues, puede durar un periodo de tiempo relativamente corto. Por ejemplo, en el caso de la heroína y los otros opioides, que son los casos así más llamativos, ¿no?, del mono, pues dura unas 48 horas, una cosa así. De todas maneras, muchísimas sustancias dan lugar a estos efectos negativos, a estos efectos sobre todo que diríamos a nivel físico. Pero junto con los efectos a nivel físico, existe la teoría que está actualmente más validada, que a lo largo del consumo de una droga, lo que se va produciendo es un reajuste de los mecanismos de mi cerebro que me dan lugar a ser capaz de sentir, lo estoy diciendo muy generalizado, ¿vale? Sí. Porque es bastante complejo, pero ser capaz de sentir efectos positivos, motivadores, no solamente de la sustancia, sino del resto de estímulos que me rodean, frente a los efectos negativos que se van produciendo por la retirada del consumo de la sustancia. Llega un momento que este balance entre, digamos, un bienestar emocional y un malestar emocional cada vez da lugar a menor bienestar emocional y mayor malestar emocional. Y simplemente por aliviar ese estado emocional negativo muy fuerte, la persona tiene la necesidad de volver a consumir la sustancia para regularse, para volver al estado homeostático que decimos, ¿no? Al estado en el que somos capaces de procesar las señales y regular normalmente las señales emocionales. Entonces es una cosa muy importante porque estas adaptaciones en el cerebro que dan lugar a estos estados afectivos negativos no desaparecen en 48 horas, sino que se prolongan en el tiempo y que desde luego pues pueden dar lugar a posteriores recaídas. Pues por ejemplo, si de repente se acrecienta mi nivel de estrés o me ocurre algo muy chungo y tengo un problema familiar, me tiran del trabajo, cualquier situación que me desestabiliza emocionalmente me va a llevar a esos estados más negativos en los que yo reconozco o trato de encontrar una sustancia que me ayude a superar eso. Claro, eso es muy importante porque ¿realmente se puede considerar que alguien está curado de una adicción? No, actualmente no se considera. Aparte es incluso negativo para el propio paciente pensar que puede curarse, no, puede volver a una vida plena, perfectamente acoplada a nivel socioeconómico, a nivel biológico, puede volver a tener perfectamente controlado todo, pero sí que es cierto que siempre existe el riesgo de la recaída. Y entonces ese riesgo de la recaída, de hecho, la adicción se define como una enfermedad en la que existen recaídas frecuentes, pues ese riesgo siempre existe y por eso hay que estar alerta, hay que tener una alarma y estar alerta, porque
Las recaídas normalmente suceden o bien porque te ocurre algo así negativo y entonces acrecienta ese nivel de ansiedad, ese nivel de estrés psicológico, estrés emocional, o porque se prueba una pequeña dosis de la droga, que vuelve a activar todos los mecanismos. Esos son los dos. Y el tercero también, otro de los factores que puede dar lugar al desarrollo de recaídas es el contexto. Si yo consumía, por ejemplo, un tipo de droga con un grupo específico de amigos, si vuelvo a quedar con ese grupo específico de amigos, ese contexto me recuerda, claro, la neurobiología es así, te dice que aquí era donde tú consumías esa sustancia tan importante para la supervivencia, ¿no? Y entonces automáticamente se vuelven a poner en marcha todos esos mecanismos que pueden aumentar mi deseo de consumir la sustancia. Claro, pues vamos a pasarnos entonces ya a drogas específicas y quiero empezar por el alcohol, porque sí que conozco a mucha gente que de normal no bebe, pero luego sale con sus amigos para ir a una discoteca a estar un rato tranquilo y ahí es cuando empieza a beber. ¿Qué función juegan estos encuentros sociales con el consumo del alcohol? Pues el consumo del alcohol generalmente se utiliza como un ansiolítico en este sentido. Quiero decir, el contacto social en ciertas edades puede llegar a ser bastante estresante. Y una de las razones por las que se consume alcohol en estos contextos es precisamente para soltarse, ¿no? Para tener menos ansiedad social, para ser capaz de relacionarse mejor. Curiosamente, esto no se observa igual en chicos que en chicas. ¿Cuál es la diferencia? Pues curiosamente hay estudios que indican que en el caso de los chicos reduce mucho su ansiedad social y en el caso de las chicas no es así. Al principio del consumo puede incluso incrementar un poco su ansiedad social. Ya te digo que también hay diferentes estudios y diferentes... está todavía en materia de estudio, pero sí que parece ser que hay diferentes razones sociales por las que los chicos y las chicas pueden empezar a consumir alcohol. Sí. Pero vamos, principalmente es por desinhibirse, entrar en el contexto y muchas veces por formar parte del grupo. Nosotros como animal que vive en manada, como animal que vive en grupo, ¿no? Necesitamos sentirnos que formamos parte de un grupo, que formamos parte de una entidad, ¿no? Y en el momento en el que se normaliza que el consumo de alcohol en fines de semana se tiene que realizar en los grupos de jóvenes para poder salir y pasárselo bien, simplemente por esa presión de pertenencia a un grupo, voy a formar parte de los rituales que tiene este grupo. Y si entre ellos entra consumir alcohol a grandes cantidades, pues consumimos alcohol a grandes cantidades. Y encima yo creo que tenemos un problema en España muy grande porque no somos conscientes del daño que en realidad provoca el alcohol. Lo tomamos muy a la ligera. Es que está muy normalizado. En primer lugar porque realmente ya desde los romanos, ¿no? El consumo de alcohol forma parte de la cultura y de la alimentación, ¿no? Realmente pues se consume alcohol en relación con la comida, pues principalmente vino y cerveza. Pero sí que es verdad que durante las últimas décadas, y me gustaría que no fuera así, pero desgraciadamente creo que hay un gran interés económico bajo de esta situación, que es, se ha promovido mucho el consumo del alcohol como parte importantísima del ocio de fin de semana en determinados grupos de edad, pero ya casi en todos los grupos de edad, no vayamos a demonizar a la época adolescente, sino que ahora mismo el ocio está acompañado del consumo de alcohol. Pero es que además se ha llegado a normalizar mucho, de manera que si una persona sufre una intoxicación etílica, incluso siendo menor, se le quita hierro al asunto. Pobre, todos hemos pasado por ahí,
bueno, siempre se intenta un poco como quitar hierro al asunto. Es un poco un mal común. Sí, es un mal común, es algo que siempre se pasa por ahí, pues fíjate, el consumo diario de alcohol está muy normalizado, demasiado normalizado. Esos carajillos de primera hora de la mañana, la cerveza, el vino, el cubata por la tarde, es que está demasiado normalizado. Para que la Y des- gente, para que la gente se haga una idea, ¿qué efectos perjudiciales nos provoca el alcohol? el alcohol es que es muy perjudicial a nivel de todos los tejidos. El alcohol es tremendamente oxidante. Es un compuesto que va a oxidarnos. Y me hace mucha risa porque muchas veces estamos muy obsesionados con la alimentación, con los radicales libres, con tomar antioxidantes para evitar el cáncer, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos de reducir o minimizar o incluso eliminar completamente una molécula tan oxidante como es el alcohol. Va a atacar a las células, a todas las del organismo, porque como comentaba antes, es que encima el alcohol se distribuye por todo el cuerpo y llega muy fácilmente a todo el cuerpo. Y en poquito tiempo se absorbe muy rápido en estómago e intestino y en muy poquito tiempo llega a todos los lugares. Vamos a encontrar problemas hepáticos, pancreáticos, de sistema digestivo, coronarios, evidentemente cerebrales, neuroinflamación. Todo esto solamente a nivel agudo, es decir, porque yo hoy consumo alcohol en grandes cantidades, pues voy a tener todos esos efectos y todos esos efectos son acumulativos. Entonces, evidentemente, a lo largo de mi vida, pues voy a tener mayor riesgo de cáncer, mayor riesgo de hepatitis, cirrosis, problemas coronarios, etcétera, etcétera. En España, yo creo que es muy habitual, también porque tenemos mucho sol, buen tiempo, salir, te tomas algo. ¿Tenemos un problema de alcoholismo en España? Pues mira, es difícil saber porque los datos que tenemos, que recogemos, bueno, en España se recogen los datos de la encuesta nacional que realiza la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Y hasta hace bien poco solamente se recogían datos de consumo, es decir, cuánto habías consumido en el último mes o en los últimos 12 meses. Y ya últimamente, desde el año, ahora lo estoy diciendo totalmente de memoria, pero creo que desde 2014 o un poquito antes, se empieza a recoger consumos de riesgo. Y entonces, en este caso, vemos que hay un 5% de la población que tiene un consumo de riesgo. Eso es muchísimo, porque además da lugar a un gasto un gasto sanitario enorme. El consumo de alcohol en España da lugar a gastos sanitarios, a gastos por incapacitación, por ejemplo, accidentes de tráfico derivados del consumo de alcohol, problemas, no solamente si un familiar, una persona de una familia sufre alcoholismo, no solamente es que esa persona sufre alcoholismo y los gastos sanitarios de esa persona, sino también la falta de productividad de esa persona y lo que genera de problema a todo su alrededor, que suelen ser problemáticas muy graves y muy grandes. Entonces yo diría que tenemos un serio problema que atajar, porque muchas veces nos centramos en otras enfermedades con una prevalencia menor que esta. También es verdad que España tiene un gran porcentaje un gran problema con el alcohol, también otros países. No lo digo por sentirnos bien, por quitar hierro al asunto. No, ni muchísimo menos, sino que creo que el tema del alcoholismo y del consumo exagerado de alcohol, porque igual no llegamos a... No es necesario tener que llegar al nivel de adicción al alcohol, que es un nivel muy grave de los problemas relacionados con el consumo de alcohol, sino que hay toda una gradación por delante que también es un problema. Y creo que no es solamente un problema nuestro de España, sino que es un problema a nivel internacional y que debemos atajar desde todos los niveles posibles. Claro, yo creo que el problema radica en lo que tú has dicho, que lo hemos normalizado a tal punto que es algo usual, es del día a día. Vamos a pasarnos ya del alcohol al tabaco y la marihuana. A mí el caso particular del tabaco me causó mucha curiosidad porque yo no soy fumador
Y nunca he entendido cómo es posible que cause tanta adicción cuando no te provoca nada. Puedo entender que el alcohol te desinhibe, la marihuana te relaja, puedo entender que estas drogas que te provocan algo llegues a interesarte tanto, pero nunca he entendido el alcohol, imagino que por la nicotina, el tabaco que diga. Bueno, la nicotina es una droga potentísima. De hecho, es tremendamente eficaz para liberar la dopamina en el cerebro y además pues es una droga que es capaz de aumentar la atención, es capaz de... O sea, tiene un gran abanico de efectos neurobiológicos, aparte de que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la motilidad, tiene muchos efectos en el organismo, pero a nivel cerebral va a aumentar la atención y tiene cierta capacidad de reducción del estrés. Yo creo que socialmente, volvemos al tema social y a la pertenencia de grupo, socialmente y sobre todo durante un periodo muy grande de tiempo, se ha asociado mucho a un tipo de persona, a triunfar. En todas las películas siempre había alguien fumando y era la protagonista o era el protagonista. Había un modelo un prototipo, ¿no?, de persona triunfadora que fumaba. Entonces, esto, quieras que no, pues creo que ha impactado directamente sobre el consumo de tabaco. Yo he sido fumadora en la adolescencia, como resultado de eso, de la presión social, etcétera, etcétera. Porque realmente es curioso cuando es una droga tremendamente adictiva, pero en mi caso, para mí dejar de fumar fue facilísimo. Llegó un momento que dejé de tener interés, porque ya igual ya no lo necesitaba a nivel social, o vete tú a saber. Es curioso, por eso que sí que se trata de una droga que tiene un gran componente social y de pertenencia a grupo. También es una droga que hace bastante daño, sobre todo a los pulmones, pero existe un mito colectivo de que la marihuana es menos perjudicial que el tabaco. ¿Es esto cierto? Pues no, sinceramente no, porque el problema principal de fumar en relación al cáncer de pulmón está relacionado más con el humo y las partículas en suspensión y todo lo que conlleva el hecho de fumar. Y no tanto en relación con el principio activo, no tanto con que sea la nicotina o que sea un cannabinoide. Eso no hay dato científico que así lo demuestre, que fumar marihuana no te dé lugar a cáncer de pulmón. Sí que es cierto que hay menos estudios. Claro, es que el tabaco lleva una historia de investigación detrás larguísimo. No tanto para la marihuana. Entonces, claro, sabemos menos. Luego, además, has dado en un punto muy importante. Fíjate hasta qué punto las estrategias sanitarias que podamos hacer sobre la prevención tienen efecto. Actualmente, preguntas a un grupo de jóvenes y tienen claro que fumar da lugar a cáncer de pulmón. Esto antes no era así. No era así. Hablo de hace 25 o 30 años, no estaba así, no estaba así tan claro. Y además actualmente fumar tabaco no está tan bien visto. ¿Por qué? Porque se ha hecho una gran presión desde el punto de vista sanitario para atajar con ese problema, lo cual es maravilloso y ha tenido sus frutos. Pues un poco lo podemos aplicar también a otras drogas. En el momento en el que hay conocimiento, entonces es cuando empezamos a tomar decisiones basadas en el conocimiento. Y ahí es cuando se empieza a ver, pues bueno, que actualmente se reduce muchísimo el consumo de nicotina. Bueno, el fumar tabaco se ha reducido muchísimo y se ha reducido también en el inicio, lo cual es muy interesante. Me gustaría, ya porque viene muy el tema, saber tu opinión sobre la legalización de la marihuana. Pues mira,
Yo es un tema que le doy muchas vueltas, la verdad, y que además este es un tema que viene de muy lejos. De hecho, el otro día estaba repasando algunos vídeos en YouTube de debates que había en la televisión española en los años 80, 90, bueno, finales de los 80, 90, sobre la legalización de las drogas. O sea, es un tema que lleva mucho tiempo. Para mí, desde mi punto de vista, o sea, si yo fuera una persona del gobierno y tuviera que decidir, no me sentiría capacitada para hacerlo, porque creo que necesitaría de la visión de muchos aspectos diferentes, desde juristas, criminólogos y criminólogas, gente que trabaje a nivel de legislación, que sepa y que sea conocedora del tema económico y del tema de mafias que lleva por detrás todas las sustancias. Entonces esto creo que es muy importante. Y desde el punto sanitario, pues voy a ser muy revolucionaria en este aspecto. Yo creo que lo ideal sería tener la formación, todo el mundo, y ser conocedores de lo que son las sustancias de abuso, qué efectos tienen a largo plazo, etcétera, etcétera. Y ya puestos, si van a estar, yo prefiero que estén con un control farmacéutico como llevan los medicamentos, que no a nivel calle, donde a veces tengo una amiga de la policía local en Valencia y a veces me pasa análisis que se han realizado sobre una incautación y es terrible la cantidad de mezcla de cosas horribles que llevan las drogas de la calle. Entonces, claro, puestos desde un punto de vista sanitario, por mí, creo que lo ideal sería formación, que todo el mundo sepa muy bien cuáles son los efectos de las drogas, qué puede pasar, cómo me puedo volver adicto, si todo el mundo se vuelve adicto o no, cuáles son más adictivas, menos adictivas, qué problemas hay relacionados con todo esto, y que tenga un control de calidad como se le exige a un medicamento. Pero... Perdona, un último problema. Inciso. Me hace mucha gracia que somos muy exigentes como consumidores, somos muy exigentes con los medicamentos, mucho. Queremos que sean de calidad, que no me den efectos secundarios, que sean efectivos y que me quiten la enfermedad rápido. Sin embargo, con una droga, pues bueno, pues me voy a la calle y esa droga igual el hachís lo han mezclado o lo han obtenido con disolventes peores que la gasolina y ha viajado en condiciones no sanitarias para nada, igual dentro de cavidades corporales de personas. Entonces me llama mucho la atención nuestra dualidad en ese aspecto. Me ha parecido muy curioso porque no sé si es a lo que te refieres, pero me ha dado a entender que tú legalizarías entonces todas estas sustancias, indiferentemente que sea droga dura o droga blanda como se le suele conocer, o cuando ya hablamos de cocaína, heroína y estos temas, habría que rebajarse un poco. Yo creo que habría que legalizar las sustancias porque creo que se llevaría mucho menos problema, pero ya te digo que es una decisión muy, muy gorda a tomar. Sí, es un tema complejo. Y es un tema muy complejo, porque no sé hasta qué punto luego realmente sí que se eliminan las mafias, se eliminan los problemas. Es que la cantidad de intereses creados que hay alrededor del tráfico de drogas. Y por otra parte, aquello que sanitariamente me vaya a dar un problema muy importante, pues no, claro. Al igual que uno no puede ir a una farmacia y comprar, yo qué sé, ansiolíticos, ¿sabes? Pues tampoco otras sustancias. Claro, hombre, tiene más sentido. Es que yo ya había imaginado que te referías a drogas en general y... A un mundo totalmente... No. Lo que pasa es que sí que es cierto que creo que lo más importante, de verdad, creo que es tremendamente importante informar sobre estos temas. Porque si no estamos informados, si no sabemos cuáles son los riesgos, cuáles son los efectos reales, es muy difícil que se tomen decisiones basadas en el conocimiento.
Y entonces, pues bueno, pues podemos tener decisiones erróneas, claro. Ya vamos a ir dejando un poquito del tema drogas y nos vamos a centrar más en el mundo científico, estamos terminando. Y si no me equivoco, eres doctora desde 2005. No, en 2005 empecé la tesis, acabé la Ah, carrera en 2005. vale. Me doctoré en 2010. Doctora desde 2010. Son ya, en el momento que lo grabamos, 12 años de carrera. ¿Has tenido que enfrentarte en algún momento a situaciones de machismo en el trabajo? Es que se dice mucho que a veces infravaloran a las mujeres en el mundo científico por el simple hecho de ser mujeres. Pues mira, si me hubieras hecho esta pregunta en 2005 o en 2010, te habría dicho, pues no, yo no he notado nada. Porque en principio no es nada que digas es tremendamente evidente, ¿no? No, son micromachismos. Sí que te puedo decir que sí que creo que en muchos aspectos y en muchos contextos, cuando rascas, sí que ves que hay una diferencia. Pues por ejemplo, a mí prácticamente me han invitado 1 o 2 veces a formar parte de un tribunal de tesis. Compañero mío, hombre, más o menos misma edad, bastantes más veces. A formar parte de consorcios de investigación, a formar parte de comités, todo esto, no, curiosamente siempre hay más representantes hombres que representantes mujeres. Y entonces yo creo que esto es una forma de machismo. También lo que sí que he podido sufrir así a nivel diario, que puede haberme molestado mucho en cuanto al desarrollo de mi actividad diaria, es pues ciertas actitudes paternalistas, por ejemplo, que bueno, pues como que te intentan restar importancia a la hora de toma de decisiones en el grupo de investigación. Cosas así sí que las he sufrido. No, por supuesto, no de todos mis compañeros, ni muchísimo Claro, menos. no hay que generalizar tampoco, claro. Exactamente, algunos compañeros en algunas situaciones. Pero sí que me gustaría recalcar que durante los últimos 4 o 5 años, el hecho de que se haya hecho una campaña muy fuerte para visibilizar a la mujer científica, se ha institucionalizado el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, se ha puesto en marcha todos los planes de igualdad, sí que creo que estamos empezando a formar parte de esos lugares, de esos puestos de toma de decisiones. Y esto creo que es tremendamente positivo y que bueno, probablemente no sea el único camino, probablemente haya 1000 herramientas más, porque bueno, pues hay veces que incluso el tema de tener un 50% del equipo de hombres y mujeres a veces incluso nos ha complicado la existencia a nosotras, cuando en farmacia somos más mujeres que hombres y a veces tu equipo está formado por todo mujeres. Bueno, pero creo que sí que es una dirección a seguir. Al final es un poco el reflejo de la sociedad. Si vamos avanzando como sociedad, ya sea la española, europea en general, algo se tiene que notar en el mundo científico. No es lo mismo ahora que en los años 70, no tendrá nada que ver. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ya para ir terminando, ya con esto finalizamos, el tema que estudias es muy amplio, porque el mundo de las drogas hemos hablado durante toda esta entrevista que es enorme, pero también es un tema caro de estudio. ¿Cómo funciona la financiación científica en España? Bueno, pues en España tenemos, a nivel drogas, tenemos un plan específico que es de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que tiene un muy modesto presupuesto. No quiero para nada culpabilizar a la pobre delegación, que creo que hace un trabajo espectacular y que siempre está volcada de cara a la financiación de proyectos, pero claro, reciben lo que reciben. La financiación en España es escasa, lo hemos escuchado y lo hemos visto, y a todos los niveles, no solamente en drogas. En drogas tenemos la pequeña suerte que, aparte de los proyectos, o sea, de las subvenciones que podemos solicitar a nivel de Ministerio de Ciencia, tenemos también la posibilidad de solicitar a través de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. O sea que
por ejemplo, en nuestro caso tenemos esa doble financiación. Aún así, es escasa. Y de hecho, ahora mismo, pues por ejemplo, estoy escribiendo más proyectos para solicitar subvenciones y mi madre siempre me dice, ¿pero aún tienes que pedir más? Y digo, sí, porque con el presupuesto que tengo, realmente me es justo hacer lo que yo tengo, lo que quiero hacer, lo que queremos estudiar. Y para ser competitivos con otros países o con otros laboratorios de otros países, donde reciben proyectos que son 10 veces más financiados o incluso más, pues claro, es que es imposible. Si, por ejemplo, un proyecto financiado en Estados Unidos ronda el $1,500,000, en España ronda los 150.000 euros. 10 veces por debajo. Claro. Entonces, claro, la cuestión es, ¿qué innovación tecnológica podemos a veces aplicar con ese presupuesto tan reducido? Pues muchas veces las técnicas que utilizamos no son las más punteras, no son las analíticas que me dan datos más sensibles. ¿Por qué? Porque tengo que recurrir a técnicas más antiguas, más baratas, para poder hacer mis objetivos experimentales. ¿Es menos válido? No, pero es igual de válido, da información y es muy respetable, pero claro, frente a la competición es muy difícil competir con otros países con esta financiación. Y luego a esto se le añade un problema enormísimo, que es el tema del personal. ¿Qué pasa con el personal? Pues que el personal en España, si no es que seas funcionario o hayas ganado una plaza, que es el menos, ¿vale? O sea, por ejemplo, en mi grupo de investigación somos unos 9. De esos 9 funcionarios somos 2. Y el resto son estudiantes de doctorado, principalmente. Con o sin beca. Es decir, con beca porque por sus méritos han conseguido beca, o no tienen beca porque con su nota, que hablo de notas de un 8,2 de media de la carrera, no tienen beca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, pues de los proyectos que solicitamos, sacamos concursos para poder contratar a personal, que muchas veces no lo podemos contratar ni al tiempo que nos gustaría, ni con las condiciones. Ojalá y pudiéramos contratos indefinidos a tiempo completo, pero es que si con 100.000 euros, ¿cómo voy a contratar a una persona o 2 para un proyecto? Es tremendamente complicado el tema del personal. Y eso es algo que nos tenemos que poner las pilas, ¿no? La ciencia en muchos laboratorios de España está mantenida por la buena voluntad de estudiantes de doctorado que quieren doctorarse y que trabajan gratuitamente. Eso hay que hacérselo mirar. Claro que como bien se dice, hay talento, pero falta apoyarlo. Que por eso Claro. Estamos un poquito por detrás con respecto a otros países de Europa. Por supuesto, porque además, de hecho, te lo voy a decir, yo cuando me he ido como estudiante predoctoral o como postdoc fuera a trabajar al extranjero, primero que en la mayor parte de los laboratorios me he encontrado rodeada de españoles, italianos, portugueses y griegos. O sea, es una cosa exagerada. Y en segundo lugar, que tenemos un talento que está muy valorado. Nos valoran muy bien, nos quieren contratar y quieren que nos quedemos, porque producimos muy bien, venimos bien formados. Venimos formados de casa, de nuestros laboratorios, venimos bien formados y nos quieren. Pues bueno, pues eso es una pena, porque todo el esfuerzo económico que hace todos nuestros impuestos para pagar los estudios de estas personas, incluida yo misma, todos mis estudios, para que luego un periodo de mi carrera, mi producción, no ha sido devuelta a España, ha sido devuelta a Estados Unidos, por ejemplo, que es donde estuve trabajando como postdoc. Entonces, claro, es algo que nos tenemos que plantear seriamente, y que además no puede únicamente depender de la nota de una nota de corte. Una persona es mucho más que una nota. Tiene una serie de habilidades que no van en la nota. Entonces, aunque sea complejo, es un reto
que tiene la ciencia española que intentar solucionar.